Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro, que la verdad es un material sumamente útil, sumamente interesante y muy esperado para quienes estudiamos temas de administración pública, quienes estudiamos el Estado, quienes estudiamos las políticas públicas. Me refiero al Manual de Administración Pública Argentina, Nación, Provincia y Municipios, un trabajo colectivo que tuvo en Juan Manuel Abal Medina y Horacio Cao la tarea de dirigirlo, pero contó con la participación de numerosos autores y algunos de ellos nos acompañan aquí para la presentación del libro. Me refiero en este caso y el agradecimiento a Horacio Cao, a Gustavo Blundman, a Daniel Cravacuore y a Valeria Serafinov, que, bueno, aceptaron amablemente nuestra invitación y para nosotros, bueno, es un verdadero gusto porque es una actividad que hacemos en el marco del área Estado y Políticas Públicas, en el marco de la Maestría de Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social y la Maestría Políticas Públicas y Desarrollo, y fundamentalmente también el Diploma de Gestión y Control de Políticas Públicas, que son, digamos, los 3 posgrados que con un grado de atención particular abordan las cuestiones vinculadas con Estado, políticas públicas y administración. Seguramente esta actividad es una actividad a la que a Daniel García Delgado le hubiera gustado estar aquí presente y llevarla adelante porque justamente forma parte de nuestros debates y ha sido un activo participante de las discusiones sobre el Estado, más en un contexto como el actual, digo, donde el Estado está puesto en discusión, la acción estatal está deliberadamente deslegitimada con una cuestión de una intencionalidad manifiesta, pensar, discutir el Estado, su administración pública, una caracterización sobre la estructura del Estado, es además de necesario para quienes estudiamos estos temas, creo que es fundamental en este tiempo. Así que de nuestra parte, agradecerles a los autores que aquí nos están acompañando, agradecerles a quienes nos acompañan en el auditorio, aquí están presentes, y también agradecerles a quienes nos acompañan a la distancia. Así que, bueno, con estas breves palabras de presentación, yo le voy a dar paso a Horacio, que va a ser un poco el director de orquesta. Activalo. Ahora, sí, bárbaro. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Buenísimo estar acá en Flaxo. Yo soy docente de esta casa hace muchos años, docente circunstancial de estos docentes de la modalidad argentina, que uno pasea por varias universidades y uno de los lugares en donde vengo a dar clases es aquí, que me llaman cada tanto, y siempre es un honor y un gusto muy grande estar en esta, como en otras casas de estudio. El altísimo nivel que tienen las casas de estudio argentinas, no siempre nos damos cuenta a nivel latinoamericano el reconocimiento que tienen nuestros cientistas sociales. Bueno, la idea es presentar este libro, tratar de hacerlo lo más ágil posible. La idea es, yo voy a hacer una primera presentación así global, unos 5 minutos más o menos, y después vamos a hacer Nación Gustavo, vuelvo a tomar la palabra yo provincias, Daniel municipios, Valeria Serafinov va a hablar de relaciones intergubernamentales, y luego la idea es charlar con ustedes, discutir un poco qué es cuáles son los supuestos o cuál es la lógica que tiene el libro por detrás o qué es lo que trata de expresar el libro. El libro es de libre descarga y distribución, la idea es que circule. Fue publicado por la Universidad Nacional de Córdoba, la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Quilmes. Estamos viendo de tratar de hacer alguna impresión en papel de algunos números. Por ahora no nos han dado, no hemos tenido suerte con el presupuesto, los presupuestos que hemos logrado, pero en algún momento seguramente lograremos armar alguna edición en papel. Es la tercera versión. El primer manual de administración pública salió en el 2005, el segundo salió en el 2013. La del 2005 yo la coordinaba, participaba Gustavo y participaba Mónica Iturburu, que, bueno, autora también en el segundo y en la tercera versión, junto con Daniel. Mónica nos dejó hace unos meses atrás y está dedicado al libro, a su memoria y a su tarea. El libro en su versión 2005 y sobre todo la del 2013
está presente en muchos de los rankings que se hace sobre presencia de bibliografía en la administración pública, detrás de los textos de nuestro padre fundador, Oscar Oslak, digamos, que es así, que es una figura omnipotente que tapa todo y que es un honor para la Argentina tenerlo. Como autor, suele figurar como uno de los libros más citados y más trabajados y más utilizados. Creo que en la única medición que se hizo, no sé si no estaba primero en temas de bibliografía más utilizada en cursos de administración pública, con lo cual ha tenido una aceptación verdaderamente importante y eso nos lleva a tratar de sacar una versión por década para mantenerlo relativamente actualizado. Como les decía, y lo voy a repetir varias veces, no siempre tenemos conciencia de la calidad y cómo es reconocida las ciencias sociales argentinas en toda América Latina. Y el libro me dio la oportunidad de coordinar a todo este grupo de gente, a todos estos institutos que nos hemos reunido para trabajar y para hacer esta investigación, además de los quienes me acompañan en esta mesa. Bueno, está Juan Manuel de la UBA de Ciencias Sociales, está también Rita Grandinetti de Rosario, Javier Moreira de Córdoba, Maximiliano Rey de UNPAS, ¿me falta alguien? Melina Levi de La Matanza. Bueno, como les decía, es como una especie de selección. Opa, entró alguien. La lógica siempre fue, esto tiene su origen en los 90. Les digo cómo fue que nació, fue muy puntual el tema. En los 90 el Estado Nacional Argentino mostraba unos índices de reducción muy marcada del gasto público. Y los que habíamos trabajado el tema, yo siempre me dediqué al tema provincial, veíamos que era, y se mostraba en todo el mundo como, uy, cómo bajó el gasto público, cómo bajó el gasto, y en verdad mostraban solamente el dato del gasto nacional. El gasto provincial y municipal se había incrementado tanto que casi neutralizaba la bajada en el gasto nacional, igual en la cantidad de empleo. Bajó el empleo un 88.000%, y la verdad que era falso, que se habían pasado buena parte, había una parte de reducción muy importante, y hubo despidos y fue un ajuste muy feroz y muy injusto, muy cruel, muy parecido al de ahora, digamos, y tuvo muchos problemas, pero la verdad que en buena parte todos los registros estaban falseados por la idea de que se había producido un proceso de descentralización. Y a partir de ese punto dijimos, para entender el Estado argentino, la verdad que tenemos que ver los tres niveles, y hicimos este manual para mostrar la complejidad y el nivel de articulación y de vasos capilares que existían alrededor del fenómeno estatal argentino. Y esto nos parece en este momento, a partir de ese momento el Estado argentino se ha desarrollado mucho y ha hecho muchas cosas y ha ocupado muchos espacios. Y en verdad, para entender la complejidad del fenómeno estatal argentino, hay que verlo en su manera completa. Y eso fue lo que tratamos de hacer, ¿no? Barrer lo más completamente posible nación, provincias y municipios. Desde la versión del 2013 tenemos un capítulo sobre relaciones intergubernamentales, porque ahí también se juega, empezamos a ver que buena parte de las cosas, de la sal del asunto se jugaba ahí en las relaciones intergubernamentales, y agregamos en este libro un capítulo sobre los datos agregados. Vamos al siguiente. Se resiste. Bueno, a diferencia de muchos otros libros en donde le pedís, che, escribime algo sobre nación, escribime algo sobre provincias, algo sobre municipios, y los juntás todos y los tirás este es un libro que tiene mucho laburo de coordinación. Y la verdad que todos los que me acompañan me prestigian, la verdad que es toda gente maravillosa. Nada, los acá presentes, Valeria, Gustavo. No sé si saben, Daniel Carabacore es tal vez el tipo más conocido en temas municipales en toda América Latina, es un lujo. Que Daniel me dé pelota, digamos, y yo soy muy obsesivo, muy hinchapelota. Así que todos me hayan seguido y dije, este es el índice, hay que repetirlo en nación, provincias y municipios. Y en intergubernamentales también, y que todos me hayan seguido, la verdad que los honra como investigadores y la paciencia que me tienen, y si he llegado hasta aquí con integridad física es que ellos son muy buenos, no es que yo los he jodido poco, digamos. Y la idea es esta, tenemos este enfoque que se muestra acá. Primero, un poco de historia,
¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo interesante para resaltar de la historia de la ocupación territorial en la nación? ¿Cómo se fueron construyendo las provincias? ¿Cómo se fueron construyendo los municipios? Una historia de las relaciones intergubernamentales. ¿Alguna perspectiva de derecho constitucional? En el caso de nación, bueno, ¿qué es lo que organiza el Estado Nacional y la división de tareas? Las 24 constituciones provinciales, un análisis comparado. El tema de los municipios, los 24 regímenes, 23 y pico, porque, bueno, ya lo va a contar Daniel qué pasa con Cava. Y aparte la idea esta de que hay una nueva constitución. Bueno, si las cartas orgánicas tienen rango constitucional, también lo va a comentar Daniel. Después ahí lo que a mí me parecía la sal del asunto, lo que hay tan poco trabajado es, nos tratamos de tener un análisis estratégico sobre lo organizacional de la nación, de la provincia, los municipios y una mirada organizacional también sobre las relaciones intergubernamentales. Por último, alguna mirada sobre los poderes judiciales, legislativos, las empresas públicas y una idea hacia el futuro. Bueno, ¿qué se vislumbra que va a venir hacia el futuro del Estado argentino? Vamos a la siguiente. Bueno, esto se repite en nación, provincias y municipios. Y un poco había que tener un poco de flexibilidad, y esta es la genialidad de Gustavo y de Daniel, que lograron mantener este índice, pero separar lo que había que separar, digamos, no meterlo y forzar la realidad para que entrara en un índice muy, muy taxativo. ¿Qué cosa era relevante verlo bajo este índice en nación, en provincias y municipios? En donde esto era un tema interesante, el municipio, por decirle algo, el Poder Judicial Municipal. Y bueno, algo va a decir por ahí. ¿Cómo lo ocupa el nivel municipal, digamos? ¿No? Bueno, pero es mucho menor, provincias y en nación, por supuesto. ¿Qué cosas tomar en cuenta y qué no? Y la otra cosa que nos parece interesante es sobre el final hacemos una reconstrucción muy numérica, muy taxativa de, bueno, este es el Estado. Y hacemos el final es el trabajo de consolidación de datos es de mi autoría. No siempre tomamos en cuenta el nivel de transformación que ha tenido el Estado argentino en los últimos 70, 80. Es absolutamente disímil. Y bueno, es importante dar cuenta de cómo algunos datos los datos presupuestarios, dan una idea en términos generales cómo, en qué se gastó y cómo se gastó. Por decirles algo, hasta el 83, por ejemplo, cualquiera que mirara el Estado argentino tenía que ver el gasto de defensa, era uno de los gastos fundamentales. Después del 83 y ahora les diría en algún sentido, ridículamente bajo. Uno lo compara con cualquier otro país equivalente por la extensión territorial, la cantidad de población que tiene, nuestro gasto en defensa es ridículamente bajo y hemos hecho una cosa, tanto que nos criticamos al Estado argentino, hemos hecho una cosa maravillosa. Cambiamos militares que desaparecían gente y violaban los derechos humanos por gasto en universidades, gasto en educación. Si uno mira, es casi paralelo cómo se reduce el gasto en defensa y cómo se incrementa el gasto en educación. Y la verdad que uno no puede menos que sentirse orgulloso de esa transformación del gasto, como también a partir de los 70 hay una enorme financiarización del gasto, buena parte del gasto va a deuda. Esa no nos hace sentir tan orgullosos, digamos. Vamos a la siguiente. Dos cosas más, hubo cambios en el Estado y hubo cambios en la división del trabajo. Si uno hablaba, y hay una inercia muy fuerte en buena parte de la bibliografía que mira al Estado Nacional y dice el Estado argentino es así, y habla del Estado Nacional. Eso era erróneo, pero razonable hasta 1960, hasta fines de los 60, ponele, el 80% del gasto, el 80% del ingreso, el 80% del empleo, era el Estado Nacional. Y marginalmente las provincias y los municipios hacían algo. Políticamente tampoco existía el provincias y municipios, porque había golpe de Estado, con lo cual había un actor nacional que determinaba manu militares cómo actuaba, con lo cual eran en verdad poco importantes. Eso ha cambiado mucho en términos presupuestarios, no voy a tener, bueno, por ahí vuelve a salir el tema, ha cambiado sobre todo el lado del gasto, no tanto del lado de los ingresos, pero sobre todo ha cambiado el lado del empleo público. Un solo comentario, y no hablo más porque si no me pongo a hablar y no paro y le voy a sacar a gente mucho más inteligente que yo que me rodea para tratar el tema. En la última campaña electoral, decía, tipos teóricamente formados que hablaban y ponían cara de inteligente y eran doctores en no sé cuántos lugares, el presidente tiene que salir y echar a 1 millón de empleos públicos. Y otro decía, no, 1,5 millones. No, hay que echar a 2 millones de empleos públicos. El empleo nacional, considerando todo el empleo,
las universidades que son autónomas, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, los militares, etcétera, las empresas públicas, 800.000 empleados públicos. O sea, del cual la mitad son las universidades nacionales, donde el presidente no puede decir, porque son autónomas, digamos. Nada, si hubiera echado a todo el mundo, no llegaba a echar 400.000 tipos al presidente. Era una barbaridad de 4 millones de empleados públicos, solamente 800.000 son del nivel nacional. O sea, ahí todavía uno mira a la nación, hay un trabajo del BID muy bueno sobre empleo nacional, sobre empleo público, que es toda América Latina. El capítulo argentino está hecho sobre el SINAPA o ICINEP. Son 80.000 tipos los que cumplen la normativa del SINAPA. Por esos 80.000 tipos, termina diciendo el empleo público argentino es así, 80.000 de 4 millones. Digamos, si vemos solamente el pedacito de nación, nos estamos perdiendo toda la película, que es lo verdaderamente importante. Bueno, antes de pasar la palabra, muchas gracias a Alejandro, a Agustina, a Cristina, a la invitación de Flaxo y la oportunidad de estar acá, que siento, perdónenme, un poquito como mi casa también. ¿Digo? Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya se dijo. Hacho dijo que voy a hablar 5 minutos y habló un poquito más, pero bueno, es... claro. Así que él ya dijo todo lo que yo iba a decir, así que la paso. Bueno, con esta rigurosidad que él señalaba que es cierta respecto de la coordinación de todos los trabajos vinculados con nación, provincias y municipios, encaramos un desafío con Melina Levy, que es con quien compartí el trabajo. En realidad la hacía laburar a ella y yo ponía el nombre nada más, como corresponde. Hicimos, bueno, el componente de nación. Al ser un manual, y acá estar presentes, y seguramente los que están escuchando en la plataforma virtual, profesionales que han estudiado los temas vinculados con la nación en términos de Estado, políticas públicas y administración pública, comentar cada uno de los capítulos que tiene, o los subcapítulos que tiene el componente nación, es medio absurdo porque es muy simple, es muy sintético. Tiene una característica general, que es la impronta que en parte señaló recién Horacio Hacho, que tiene que ver con el sesgo político organizacional que le dimos a cada uno de esos capítulos y particularmente al que me tocó a mí. A diferencia de lo que pueden ser los manuales constitucionales o de derecho administrativo, que tienen ese sesgo jurídico en la cual ni siquiera competimos, sino que, le ponemos otra mirada al respecto. Y cada una de esas partes que están en las filminas que están acá presentes está preparado para una charla que se da a los que recién comienzan a meterse o a introducirse en esos temas. Por lo tanto, lo que vamos a ver son titulaciones, no me voy a poner a describir cada una de esas partes porque cada uno de ustedes las conoce, ¿no? Decirle quién es el poder ejecutivo de la nación, todos lo saben, cómo se compone el Congreso. Lo que tiene de interesante es también en la relación o la interrelación que hay de los capítulos, está en no solamente el vínculo nación, provincias y municipios y lo que es esta unión que hace Valeria con Maxi y Rita, es este vínculo interjurisdiccional, que es de qué manera se establecen ese tipo de relaciones. En el caso nuestro, lo que complementamos, aparte de estas diferencias interjurisdiccionales, nación, provincias y municipios, porque hacemos referencia, así como provincias hace referencia a nación, nación hace referencia a provincias y municipios, para que no sea solamente capítulos separados, sino que es un libro en conjunto, integrado, no es una compilación, es un libro que está bastante integrado entre sí. También tiene esta relación interpoderes, es decir, qué papel cumple el Poder Ejecutivo, qué papel cumple el Poder Legislativo, qué papel cumple el Poder Judicial.
tanto a nivel nacional, a nivel provincial, como también a nivel municipal, si es que podemos encontrar a nivel municipal alguno de estos tres poderes. A veces es difícil y seguramente Daniel va a hacer el comentario. Solamente como para que vean la organización que hay un marco constitucional, seguimos de largo. ¿De qué manera este marco constitucional se afirma en un ámbito espacial, es decir, en el territorio, cómo se presenta? Una parte histórica de qué manera se fue constituyendo, una configuración política institucional y de qué manera está configurado el régimen federal desde la mirada de la nación, así como hay una mirada desde la provincia hacia la nación, hay una mirada de la nación a las provincias y a los municipios, el nivel económico, el rol de las empresas públicas. Este capítulo, creo, el capítulo de empresas públicas, en breve lo vamos a sacar porque no va a tener sentido, pero bueno, que va a quedar vacante, va a quedar vacío. Hubo en alguna vez historia antigua, va a ser. Y después, particularmente, ahí nos quedamos con el personal de la administración pública, ya que estamos con uno de los temas que por lo menos a mí me interesa comentar y que algo señaló Horacio y venimos con charlas sobre este tema, es el papel del empleo público en Argentina y alguna que otra vez escribimos sobre esto en diferentes ámbitos. Horacio Acho hablaba de cuántos empleados públicos hay a nivel nacional, dio el número de 800.000 empleados públicos, y descomprimís un poco el tema de universidades nacionales, hay menos de la mitad. Si sacás empresas públicas hay todavía menos, y corrijo un dato, no lo dijo mal, sino que hay que también descomponer el dato de lo que es SINEP, Sistema Nacional de Empleo Público, diferente a SINAPA, que ya también viejo, Sistema Nacional de Profesión Administrativa, que en realidad de SINEP hay alrededor de 22.000 empleados públicos, o sea, planta permanente de la Administración Pública Nacional. Entonces, si uno dice, ¿cuántos empleados públicos hay en la Administración Pública Nacional? Son 22.000, 23.000 empleados públicos. Después hay lo que se llama artículo 9 o ley de empleo público, que son, ¿cómo? Ok. Que son otro componente, son 60.000 empleados más o menos, que estaban menos ahora porque obviamente arrasaron con una gran cantidad en los últimos meses. Es decir, de planta permanente, lo que hay de empleados públicos en lo que es el Poder Ejecutivo Nacional es muy bajo. Y cuando se hacen estudios, como recién decía, del BID, o se presentan en compilaciones o conglomerados narrativos respecto del empleo público, y se toma el CINEP como caso de estudio, la verdad que es muy bajo. Como señalaban, en provincias es donde se concentra la mayor cantidad de empleo público, en 3 áreas centrales que son salud, educación y seguridad. Y si queremos desagregar más, educación representa en las provincias, en algunas provincias, casi el 50% del gasto público. Por eso cuando se dice, y bien lo señalaba Acho, hay mucho empleo público, hay que ver de qué manera uno representa esto en la imagen que uno puede tener del empleo público en general. A nivel nacional hay aproximadamente 3.900.000 empleados públicos. Cuando hicimos la primera versión del manual, yo no participé en la segunda, me expulsaron, no sé por qué, pero bueno. Sí, si no me pagaran el cachet que yo pedía, entonces ahora como hay CBU, entonces ahora me depositan, me transfieren por Mercado Pago. No, es que no hago la palabra. 3.900.000 empleados. En la primera versión que hicimos, había 2.500.000 empleados públicos. O sea, se incrementó 1.400.000 en esa cantidad de años, si lo quieren tomar como dato, y no se redujo mucho. En realidad, si contabilizamos 50.000 empleados públicos que se jactan de que echaron del empleo público, en realidad, de ñoquis decían, aparte decían 50.000 ñoquis echamos, o sea, 50.000 ñoquis, la verdad que no sé cómo los detectaron y qué clasificación hicieron para detectar que son 50.000, pero eso es un dato aparte. En realidad, si tomamos 3.900.000 y echaron a 50.000 empleados públicos a nivel nacional, mayoría de empresas públicas o de artículo 9, es nada en relación con la masa total de empleados públicos. Si lo medimos a nivel de la PEA, o sea, de la población económicamente activa, representan aproximadamente, o sea, hay 21 millones de
la PEA, o sea, 21 millones de posibles empleados a nivel privado, público y también monotributistas o informales. De esa PEA representa un 20%, o sea, no representa una media que hay en algunos países, más alta que en América Latina, de los diferentes países, pero si tomamos los países más trascendentes a nivel de yo quiero vivir como en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, que el empleo público ahí es de un 30% de la población económicamente activa, o sea que porque obviamente salud, educación y seguridad están en manos mayoritariamente del Estado. Bueno, varía eso, o sea, hay países como Suiza, como Japón, que la representación es de 7-8%, en Estados Unidos alrededor del 11%, ahora no hay ninguno porque Trump decidió decidió suspender la actividad en la administración pública, así que en la actualidad hay solamente empleo de los estados y de los municipios, no a nivel nacional. Es decir, en lo que respecta a empleo público, el número es bastante bajo a nivel nacional. Y uno debería decir, bueno, echemos empleados públicos, uno tendría que ir a las provincias para hacer un número significativo, pero eso también representaría echar gente de las áreas donde el Estado tiene que estar presente, que son salud, seguridad y educación. Bueno, ahí están los números, ahí salimos, ya los mencionamos. Después hay una cuestión de qué manera se elabora el presupuesto, la complejidad que tiene el presupuesto, de dónde sale, cómo se representa. Todo hay periodos establecidos que pocos gobiernos o pocos años se han complementado de manera efectiva. Hace 2-3 años que no tenemos presupuesto. La composición del Poder Legislativo, seguimos, ¿no? Poder Judicial, qué instituciones tienen control. Ahí hay una discusión respecto de que el Estado tiene pocos controles y en realidad tiene muchísimos controles el Estado. A veces por sacar 10 fotocopias, los que hacemos proyectos de investigación y tenemos que trabajar a través de y rendir cuentas, nos cuestionan las fotocopias, pero si compramos 28 computadoras ni se fijan. En el Estado Nacional pasa algo muy parecido. Yo trabajé y trabajo en varios ministerios, en algún momento tenía 5 auditorías yo. Era un proyecto del Banco Mundial, la UAI, que son las unidades ¿cómo se llama? De auditoría interna, tenía la CIGEN de un lado, tenía la provincia de Córdoba, tenía la justicia, y tenía un tribunal de cuentas que me estaba auditando en el mismo momento, me pedían exactamente lo mismo, todo lo mismo, entonces sacaba fotocopia. Y en algunos casos faltaba la firma y obviamente bajamos y firmamos, acá está, le sacamos enseguida. Solo para dar una respuesta absolutamente administrativa, procedimental, porque nunca auditan lo que son metas, o sea, lo que auditan son controles generalmente administrativos financieros. Pero hay mucho control, o sea, hay muchos organismos que controlan al mismo tiempo y en algunos casos las mismas cosas. ¿Qué papel cumple la nación en la integración regional? Mercosur. Y después, y ahí me detengo ya cerrando, ya creo que estoy más o menos en tiempo, que es el futuro de la administración pública. Con Nacho hace algún tiempo nos estuvimos dedicando y nos seguimos dedicando al tema del futuro. De hecho, coordinamos hasta hace un par de años una unidad de prospectiva de escenarios futuros en el INAP, el ex INAP. Hicimos algunos trabajos, videos, libros, participación en eventos, etcétera, y vínculos con diferentes organismos del Estado nacional, provincial, incluso hasta regional. Y destacamos en ese futuro del Estado, particularmente el nacional, de 3 modelos posibles que lo llamamos dogma vigente, que es la ortodoxia central. Esto lo hicimos desde 2017 al 2019, sin el actual gobierno de turno. Entonces pensábamos que la posibilidad de un gobierno liberal ortodoxo era factible en Argentina. Estos son estudios de prospectiva con análisis de escenarios particulares. Y después había 2 heterodoxias, que era una de las que llamamos camino sinuoso, que era lo que se denomina la socialdemocracia, y ahí lo denominamos en términos de administración pública la poligobernanza. Esta cuestión de el vínculo con la sociedad, el vínculo con las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, que tiene la socialdemocracia, y después el regreso al futuro, que no es
bueno, es una heterodoxia también vinculada con lo que es los gobiernos nacional populares o el populismo, de acuerdo a como lo quieran llamar, donde la administración pública es el modelo neoberiano. A futuro son 3 escenarios. Cuando uno hace análisis prospectivo, no es que va de un punto A a un punto B, sino que lo que arma son escenarios factibles posibles. Y descartábamos otros modelos que eran gobiernos militares, gobiernos de extrema izquierda o gobiernos ecológicos, entre otros gobiernos o sistemas políticos, estados que podemos considerar. Así que bueno, este es más o menos el esquema de pensamiento que hay en la parte de nación que se compatibiliza con los otros componentes del libro. Muchas gracias y los dejo al cargo. ¿Me pongo? Hola. Ahí va. ¿Sí? ¿Me va? Me pongo la hora para que no me critiquen. Que no me critiquen que me paso. Bueno, voy a hablar del modelo provincial. Sí, sí, tengo. Volver a poner el mismo que estaba, avanzamos, que continúe. Primero hay una idea. Hay aproximadamente 200 países en el mundo, de los cuales solo 27 son federales. Argentina es un país federal. Lo común es el modelo unitario. Dentro de los países federales, en general la estructura institucional está armada para que el nivel provincial sea, en términos de administración pública, el más grande, y así pasa en casi todos, o en varios de ellos. Nosotros tenemos al lado un contraejemplo, que es Brasil, que está parado muy sobre el gobierno municipal. Pero en el grueso de los países federales, la parte fundamental del empleo público y la parte organizacional, se podría decir, es lo más importante. Es el núcleo central de lo... ¿no? ¿Ahí? Ahí. El núcleo central de lo administrativo de la administración pública está puesto muy en el nivel provincial. Vamos para adelante. Bueno, la Argentina tiene, para mirar el nivel provincial, ahí estamos, bárbaro. Hay un tema que sobredetermina todo lo que tiene que ver con el análisis provincial, que es la cuestión regional argentina. Y así nosotros, para decirlo muy brevemente, un tema muy complejo, es que parece notarse o parece demostrar la evidencia que hay una diferencia entre cómo ocupan el territorio los países del llamado primer mundo con respecto a los países del tercer mundo. Mientras en los países del primer mundo hay una diferenciación regional que es característica de los países federales tienen que ser países de un gran desarrollo territorial, con lo cual tienen diferentes regiones y tienen diferentes especializaciones, Canadá y Estados Unidos, por dar los 2 ejemplos de América. Si bien hay una fuerte diferenciación regional, se da un proceso relativamente de homogeneización del nivel de desarrollo. Uno lo mide solamente en términos de Producto Bruto, que es lo que muestra esta diapositiva, y más o menos de 1 a 2 entre el más desarrollado y el menos desarrollado se da entre el estado más desarrollado y menos desarrollado en Estados Unidos y en Canadá. Si uno mira el mismo proceso en los países federales de América Latina, que son 5, acá voy a citar 4, después pregunta de examen difícil, ¿cuál es el 5º país federal de América Latina? Seguro que no lo sabe nadie. Los 4 países federales de América Latina son Venezuela, Brasil, México y Argentina. Si uno mira allí, se observa 2 fenómenos muy raros. Primero, la polarización alrededor de un punto, Ciudad de México, San Pablo. El caso de Venezuela es más dibujado, pero también sería Caracas, la Pampa Húmeda en Buenos Aires. Si uno mira la Argentina en un 20% del territorio, está casi el 80% del producto, de la población, que eso es el lugar más desarrollado. Y segundo, una fuerte asimetría en términos de desarrollo, ¿no? Estructuras del India, un pedazo como Bélgica y una mayoría grande como India, digamos, ¿no? Una diferencia territorial que, aparte en estos casos latinoamericanos, y particularmente en el caso de Argentina, vamos a la siguiente, no sé si puse el cuadro acá, particularmente en Argentina, lo que se muestra es que ese patrón de instalación territorial uno lo puede ver en el censo de 1914, ya está estabilizado. Si partimos del primer censo, en un proceso que empezó sobre principios del siglo XIX, hay una creciente concentración en la Pampa Húmeda, pero todavía con el norte como la zona ligada al Potosí, como la más dinámica, la más grande, la mayor población. Esto comienza a cambiar con el proceso independentista y se consolida en un equilibrio que el censo de 1914 ya está marcado en 3 regiones.
la locomotora, la Pampa Húmeda, en verdad, Buenos Aires, que ganó la Guerra Civil, y cómo incorporó a Córdoba y a Santa Fe de manera periférica a esta condición de locomotora, la que lo perdió, el Norte Grande, y la zona que se logró invadir una vez que se organizó el país, que es la Patagonia. Y uno, como les digo, imagínense 1914, no había televisión, no había mundiales de fútbol, no había nacido Mirta Legrand. Imagínense todo lo que pasó. Pasó Irigoyen, pasó Perón, pasaron las dictaduras, pasó de todo. Y miramos el censo y hay una locomotora, una parte pobre y una parte despoblada. Con lo cual hay un patrón de territorialidad enorme y de fuerte determinación que también determina la organización estatal. Más allá de esto, vamos a la siguiente. Más allá de esto, y que efectivamente, digo, desde Aristóteles para acá sabemos que la expresión política de una sociedad tiene que ver con su desarrollo. Aristóteles lo dijo, que estados de cierta manera sociedades de cierta manera van a tener estados de cierta manera. Entonces, semejante asimetría tiene que tener también impactos muy diferentes. Una cosa es el estado catamarqueño, yo soy catamarqueño, con el estado de Cava, digamos, ¿no? Con la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, son sociedades, uno es Bélgica y el otro es India. Con lo cual tienes estas diferencias. Con lo cual, cuando uno hace análisis, tiene que partir de esta base. Más allá de eso, hay un cierto nivel de homogeneidad que uno puede decir, las administraciones provinciales en promedio más o menos andan por acá y no se equivoca mucho. El problema lo tiene Daniel, que con los 2.300 y pico, ahí es más difícil decir, en promedio pasa tal cosa. Pero eso es un problema que va a tener él, yo por suerte no lo tengo. Primer tema importante, tienen el grueso de la administración, como les decía. Hay un dato muy fuerte. Las Fuerzas Armadas Argentinas son ridículamente chicas, pero son tan chicas y son tan grande el poder provincial que la suma del ejército, más la Fuerza Aérea, más la Marina, la suma del personal de las tres Fuerzas Armadas, cuentan con menos efectivos que la policía de la provincia de Buenos Aires. O sea, para darnos una idea de la envergadura que tiene el poder provincial y de lo chiquito que es el poder nacional. Por supuesto, mucho más que la Policía Federal, las policías aeroportuarias, las policías que hay dando vuelta por ahí, que son muy pequeñas. Y que son fundamentalmente las provincias, lugares donde se dan los tres grandes sistemas: salud, educación y seguridad, donde está la tarea de campo, de salud, educación y seguridad, fundamentalmente está en las provincias. Hay también tarea de salud en municipios, muchas muy importantes, muy heterogéneas, muy difícil, problema que va a tratar Daniel, y la nación tiene tareas de coordinación, tiene 5 hospitales de referencia, tiene las universidades nacionales, tiene también tareas, digamos, que ver, pero el núcleo duro en términos de empleo y en términos de ocupación territorial lo tienen las provincias. Esta idea, quien no ha vivido en una provincia o que no ha sido funcionario, el gobernador no duerme, digamos, pensando que el otro día se va a levantar y van a decir en Barreal o en Hachal o en tal lado, un portero violó a una nena, o un policía se puso borracho y mató a tiros a una persona, o en tal hospital en vez de dieron un medicamento trucho y mataron a 20 personas. Digo, están todo el día temerosos de que esos tres sistemas que están en el último pueblo de cualquier lugar del país. Hay una salita sanitaria, hay una escuela, por lo menos una escuela primaria, y hay alguna delegación policial, y todas esas dependen del gobernador. Y por un orden que emula a la nación, pero es mucho más potente que la nación, el gobernador es la figura en todos esos lugares, es culpa del gobernador. El último portero de la escuela arma un lío en el último lugar de la provincia, la culpa es del gobernador, con lo cual es una tarea fuertemente de mucho peso territorial y de mucha exigencia. Pero bueno, lo que muestra este gráfico es que el grueso del empleo es provincial. Y es una cosa también discutible, o a mí me parece muy buena, es una de las tareas más nobles que pueden haber la educación. Si uno mira a los 60, aproximadamente el 20, el 22%, me acuerdo, Neuquén en algún momento dijo que iba a tener el 25% del presupuesto en educación y todas las demás provincias protestaron, esto es una locura, no se puede, que yo ahora ninguna baja del 30%, y como vieron, casi el 40% del empleo es empleo docente, ¿no? Esta ocupación territorial, el garantizar una obligatoriedad de 15 años de escuela, te obliga a tener una cuestión territorial muy fuerte, muy desafiante, es muy desigual, el nivel escolar, sobre todo en la periferia, es muy bajo, hay que reconocerlo, pero hemos garantizado, y es un orgullo en términos latinoamericanos, el nivel de presencia
escolar. También hay mucha salud y educación y hay un 25% solamente de empleo administrativo. El 5% es poder judicial, poder legislativo y empresas públicas. O sea que es muy poquito el empleo, a diferencia de Nación, es muy poquito el empleo que no está dentro de estos cuatro índices. Vamos, hablé de estos tres. La idea de que estos tres sistemas son lo más importante no tienen que sacarnos de eje, es decir, de la importancia del liderazgo político. No sé cómo será en otros países, sí sé cómo es en otros países, no es tan acentuado como en la Argentina, pero tanto en municipios como en provincia, la figura clave es el orden político, digamos, ¿no? En varios paneles le han preguntado expertos y me ha tocado compartir la idea de cuando decís cuál es el elemento determinante para establecer que una política pública tenga éxito, y todos decimos el liderazgo político. Un liderazgo político positivo, en la Argentina una buena construcción política en general derrama con mucha potencia hacia el mundo administrativo, con lo cual es muy importante el presupuesto, la carrera administrativa, todo lo que tenemos que ver con el aparato burocrático, pero sobre todo en provincias y municipios es fundamental la construcción de un liderazgo político capaz de llevar adelante a buen puerto la nave estatal. Pero después también hay otras cosas, ¿no?, que pasan en las provincias, muchas a través de programas nacionales. Uno está tentado a decir, digo, y yo soy catamarqueño, he sido funcionario en Santiago del Estero, en San Juan y en Tierra del Fuego, y siempre cuando pienso en una provincia no pienso en Cava, pienso en San Juan, en Catamarca, en esas provincias. Más o menos la cuenta que hace un gobernador es, con la plata de coparticipación y con la plata de mis ingresos, de mis impuestos, yo pago sueldos. Todo lo que hace el Estado es transferencia de nación y lo hago por cuenta de la nación. Entonces, el hacer política, diría en lenguaje cotidiano, digamos, yo hago política con la plata que me pasa la nación. Por eso la relación con la nación es tan importante y por eso va a comentar Valeria todos los intríngulis que tiene esta cosa, porque ahí es donde el tipo acumula políticamente. Lo que tiene que garantizar el gobernador es poder pagar sueldos. Hace relativamente poco me tocó, todavía tengo un par de minutos más, me tocó compartir una mesa con varios gobernadores y exgobernadores, y un gobernador de Neuquén, 2007-2011 creo que fue, comentó un episodio que por ahí por el 2015-2016 tuvo un episodio psiquiátrico muy fuerte, surmenage se llamaba en mi época, no sé si se llama así, y tuvo amnesia. Y se despertó y no sabía quién era, y empezó a volverle de a poco la memoria. Y en algún momento le preguntó a la esposa que estaba ahí quién era, bueno, fue recuperando la memoria, y le preguntó, che, ¿yo soy gobernador? Y la esposa le dijo sí, que había sido gobernador. Y la segunda pregunta es, ¿tenemos plata para pagar sueldos? Porque la verdad que si sos gobernador de Catamarca, de San Juan, la locura es juntar la plata para pagar sueldos. Si un mes no pagaste los sueldos, se acabó tu proyecto político, tu futuro. Y juntar la plata en una administración que está parada fundamentalmente sobre el pago de salarios, de forma más o menos directa o indirecta. Digo, por ejemplo, hay buena parte de la educación privada son transferencias para pagar sueldos a los docentes privados, ¿no? Es muy común en San Juan y en esta provincia de Catamarca que las escuelas sean escuelas parroquiales que mantienen la infraestructura y alguna cosa más con la cuota y que los salarios de los docentes los paga el Estado Nacional. Entonces, bueno, y también buena parte de las transferencias, en algunos casos en San Juan, ahora no, pero durante mucho tiempo los salarios de los empleados municipales también los pagaba la provincia directamente, con lo cual maneja todo el empleo que en estas provincias es central para manejar tanto el mercado de trabajo como la demanda agregada. Un mes que no paga sueldos, se acaba el mundo. Con lo cual, como les digo, la principal obsesión en una provincia es tenemos que tener garantizado que podemos pagar sueldos a fin de mes. Y sobre todo, las provincias que logran algún excedente suelen tener un seguro de cambio. San Juan me acuerdo que tenía 2 o 3 meses de masa salarial, por las dudas que hubiera alguna emergencia, poder pagarlas. Vamos a la siguiente. Opa. 2 cosas quiero decir así, nada. Yo cuando estudié, yo soy licenciado en ciencia política, después me dediqué, tuve más, bueno, a la administración pública, que es de todo un poco. ¿Qué? Ahí termina. Ah, buenísimo. Buenísimo, tengo 2 minutos más. Todos mis 5 años me explicaron que la lógica republicana tenía que ver con el equilibrio de poderes.
y que lo ideal era que no hubiera un sobrepeso de un poder sobre otro. Y después de estar en las provincias es un poco así, pero no es tan así. En una provincia como Catamarca, si tiene mayoría la oposición en la legislatura, está en crisis. O la legislatura voltea al gobernador, o de alguna manera el gobernador compra a los legisladores suficientes para poder gobernar. Pero no hay esta idea de que en la competencia entre ambos va a funcionar bien. Los legisladores no están para hacer leyes. Olvídense, no están para hacer leyes. Están para controlar y para hacer trabajo territorial. Hay, en todas estas provincias donde está, les digo, hay en el bloque mayoritario hay uno que es experto. Hay un tipo que sabe leer y escribir de corrido y sabe de temas técnicos, y los demás hacen trabajo territorial. Las leyes las hace el Poder Ejecutivo y las pasa por el Parlamento para aprobarlas. Están ahí para hacer un control democrático. Es fundamental el poder de la legislatura. Inclusive tendría que ser más fuerte el lugar en donde entra la ciudadanía al Estado. Pero la idea de competencia de poderes, de equilibrio, es una idea falsa. En las provincias no funciona. Cuando hay competencia, hay crisis. Nadie trabaja y todo el mundo se pelea con todo el mundo. Los gobiernos que funcionan bien son los de fuerte liderazgo político. Un tipo dice, puede ir de acá hasta allá. Digo, sé que es políticamente incorrecto, pero créanme, cuando hay gobierno dividido es una calamidad. No funciona nada. Seguramente acá Daniel me va a desmentir. En el municipio funciona de otra manera. Pero en las provincias lo que se necesita es un liderazgo potente con el control democrático del Parlamento, en donde están ahí, como les digo, para hacer trabajo territorial y que la ciudadanía entre al Estado. Las leyes las hacen. Hice un trabajo alguna vez en Santiago del Estero, se habían aprobado 100 leyes en el último periodo, 80 las había propuesto el Ejecutivo y las 20 que habían propuesto los legisladores. Se cambia el nombre de la plaza de Juan Pérez a Pablo Gómez. La legisladora de fondo, la legislación de fondo, y porque lo tiene el trabajo concreto y porque tiene los profesionales para hacerlo, digamos. La nación es más complejo, pero en las provincias como las que yo trabajo pasa por el estilo. Un último para los organismos de control y poder judicial. Esto no lo diría si esto se hace público, lo desmentiría totalmente. Pero son dos productos, dos poderes muy ineficientes. Muy ineficiente. Lo que dice Gustavo es, si vos estás en gestión pública, yo fui secretario de gestión pública de 3 provincias, te torturan. La última fotocopia tenés que mostrar hasta el recibo de Montoto. Y por al lado vos ves cosas que son increíbles, fondos fiduciarios y cosas rarísimas que vos no lo podés creer, pero a vos te van a torturar y al tipo de al lado va a pasar. No sé qué hay que hacer. Pero esto de cada vez que hay problemas de corrupción, dicen otro control más y otro control más, le van a pedir en vez de 5 fotocopias a gestión pública, 8. Y el fondo fiduciario va a seguir. No sé qué hay que hacer. Yo sinceramente creo que el problema de corrupción no es de los problemas más graves por donde yo he atravesado, no es de los problemas más graves que tiene el Estado. Hay problemas mucho más complejos en términos organizacionales, en términos de planificación estratégica, en términos de hacia dónde vamos. Por decirles, en salud y en educación, los problemas de corrupción. Educación, claramente. 99% de la plata se gasta en salarios. Ahí no hay a quién que afanarse, digamos, no hay que robarse. Ahí los problemas son de otro tipo, claramente, y en estos lugares en donde lo territorial es tan fuerte, la corrupción es un problema marginal o secundario, digamos, no pasa por ahí. El problema es seguir poniendo controles para hacerlo cada vez más difícil, es tremendo. Un último párrafo para los poderes judiciales. En general son los peores, en términos los más atrasados, esos sí son los muy penetrados más que por la corrupción, por cierta cosa oligárquica de gobierno de familia. Se habla de familia judicial en todos lados. Si uno analizaría el nivel de parentesco entre los funcionarios del Poder Judicial es altísimo, son los que tienen los mejores sueldos, son los que no tienen ningún desarrollo tecnológico, los que no tienen ninguna transparencia. Son de los lugares, si yo tuviera que decir a dónde me metería, es pensar desde otro lado la cuestión del control. Pensarla de otro lado y pensar de otro lado el Poder Judicial. También, te peleaste con la Corte Suprema de Justicia, horrible, no podés gobernar, no te dejan gobernar. También otra vez esta cosa de la división de poderes. Tiene que haber división de poderes, tiene que haber independencia, pero tiene que haber un cierto alineamiento. Si no, el gobierno dividido es un cáncer para cualquier gobierno provincial. Bueno, nada, después charlamos y discutimos en la parte de preguntas. Escribano. Se pasó 3. 3, un 20% más. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento primero a los que están conectados y a los que están aquí presentes. Muy honrado de haber participado de este equipo de especialistas que hizo este libro. También agradecer a las universidades de Córdoba, creo que no lo señalamos, y de Quilmes,
que editaron este libro, primero en versión digital. Bueno, y gracias también al área de políticas públicas de Flaxo por permitirnos presentar aquí. A mí en esta sala me dieron un diploma al profesor más viejo del diploma de políticas públicas, o sea que llevo demasiados años y le voy a pedir permiso a Horacio. Ayer terminó mi curso, espero que estén conectados. El curso de gobiernos locales, descentralización y gobernanza local en América Latina y Argentina. Terminó ayer la última clase. Si hay alguno conectado, la quinta federación es San Cristóbal y Nieves, que es un país antillano. Pero mis alumnos, le quiero aclarar, si hay alguno, para decírselos, cuando estudiamos el Regional Authority Index, no trabajamos con los países antillanos, por eso hablamos de 4 países y no de 5. Quiero aclararlo para que no piensen que el profesor es un burro, porque una de las clases es comparación entre los distintos sistemas y los niveles de autonomía de los estados intermedios y de los gobiernos locales con el Local Autonomy Index, con el LAI. Así que haciendo esta salvedad, que no vimos países antillanos en nuestro curso. Bueno, quiero muy brevemente, demasiadas cosas me dejaron para contestar, no voy a contestar casi nada de todo eso, sí remarcar que el capítulo lleva el nombre mío, pero el de Mónica. Lamentablemente Mónica no llegó a leerlo. O sea que las cosas mal que tenga ese capítulo son pura responsabilidad mía, pero bueno, era importante cuando atravesamos todo el proceso con Mónica, de que ella estaba ilusionada de hacer el capítulo, digamos, ¿no? Entonces, el capítulo por eso, y tiene algunas partes que yo traté de que fueran, yo ya sabiendo cómo venía la situación, de que partes del capítulo de la edición del 2012 estuvieran incorporadas, aunque revisadas. Efectivamente, las partes, Horacio las señaló, no ahora en esta intervención, sino en la primera, un poco la estructura que tiene el capítulo. Los debates constitucionales alrededor del tema de los municipios, un poco de historia, los debates alrededor de la autonomía municipal, la descripción del sistema municipal. Y hemos tratado, por lo menos fue mi deseo, de que fuera un capítulo que tuviera cierta, dentro de lo que se puede, de atemporalidad, dentro de lo que se puede. No lo logré porque fíjense que ya el 12 de septiembre la provincia de Santa Fe me cambió la tabla del número de municipios, el tema de que ya hay todas las autoridades de la provincia ahora son todos municipios, no hay más comunas, digo, por lo menos hasta el 27 va a estar, hasta que supuestamente tienen un año, el año legislativo, hasta el año próximo para sancionar la nueva ley de municipalidades de la provincia. Y no lo he logrado. Digo, esto es importante porque los alumnos en general, este es un libro que tiene un sentido pedagógico muy importante y uno ya cuando se pone a dar clase ya empieza diciendo, bueno, la tabla que ven ahí, bueno, esa corrijan. Ese es un problema, así que esperemos, digo, Horacio lo había planteado sobre fin de año de hacer una revisión y yo ya tengo anotado todo lo que tengo que revisar gracias a los constituyentes de Santa Fe. Por cierto, bueno, ya he expresado mi opinión bastante negativa respecto de algunas cuestiones de la reforma.
tiene una descripción de sistema municipal, aquí se parece a otros capítulos. Yo tengo la impresión, en los últimos años me ha tocado escribir bastante, tanto para fuera del país como acá, el tema de la descripción del sistema, ¿no? En el libro que yo saqué el año pasado en España sobre la descentralización, después la gente de la Revista Argentina de Ciencia Política me pidió para el número especial una revisión sobre los cambios del sistema municipal después de la reforma del 94, o sea, me vengo repitiendo bastante. Ahora está el manual de Oxford, tenemos que entregar a principios de noviembre. Y sin embargo, yo creo que es el capítulo más completo, por todos los temas que se incorporaron, más allá de estas discusiones. Yo, en particular, sobre el sistema municipal, no haría nada. Creo que tiene una parte que no está en otros capítulos. El capítulo es largo, el capítulo de municipios es un capítulo largo. Y ahí hay 15 temas. Cuando describimos las unidades del gobierno, más allá del tema del organigrama, ahí identificamos 15 temas que hacen los municipios y ahí hay una descripción del tipo de política pública que han hecho los municipios desde la transición democrática para acá. Vamos, eso no está en ningún lado, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué hacen los municipios en materia de funciones del cuidado? Bueno, ahí hay una descripción medianamente, poniendo algunos casos, de qué hacen los municipios, ¿no? Entonces, para la persona que nunca vio nada sobre municipios, yo creo que el capítulo le da un panorama bastante completo, digamos. Inclusive lo hablaba con Cristina antes de que se lo facilité a uno de los investigadores principales de aquí de Flaxo, creo que es autoridad también de uno de los que lo necesitaba para presentar en el extranjero, y me agradeció por el panorama completo, digamos, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Y con ciertas cuestiones vinculadas a la atemporalidad, digamos, ¿no? Esto de trabajar desde la transición democrática para aquí le ha dado tratar de, este, de darle sentido y de que no quede, porque finalmente son grandes esfuerzos editoriales. Pensemos 2006, 2012 y 2025, son libros que tienen que estar destinados un poco a perdurar. Y el problema no es tanto los cambios del sistema municipal. El sistema municipal, todos saben que yo tengo la tesitura que desde el 94 para aquí ha cambiado, salvo la agenda local, el gobierno municipal en Argentina ha cambiado poco, ¿no? O sea, una descentralización detenida hace 30 años, salvo la agenda, salvo los temas de lo que hacen los municipios, el resto, digamos, lo hemos hablado suficientemente, digamos, esas inclusive en la memoria de mi querido Daniel García Delgado, todo lo que él escribió que iba a pasar en Introducción al Nuevo Modelo de Gestión Municipal Argentina no ocurrió, digamos. O sea, ¿no? Y el segundo elemento que yo rescataría del capítulo para las personas que quieran leerlo, que por cierto es un libro de libre descarga en las páginas de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Quilmes, igual está circulando mucho, es el tema de que cuando no hay datos, y este es un problema de la producción de datos en la Argentina, por ejemplo, en toda la materia presupuestaria, ¿no? En toda la materia fiscal, en la discusión sobre el número de trabajadores municipales, incierta, por cierto, en la Argentina, pudiera ser desde la estimación que hizo Horacio, en el estudio para el INAP, hasta los propios datos de gestión pública, y ahí prácticamente son del doble, entre el 13 y el 18% del Estado. Pero cuando no se alcanza un dato, lo que hemos tratado en este capítulo es de plantear por qué no hay esos datos y las tendencias, digamos. O sea, es mucho más importante explicarle al lector el problema
¿no? No necesariamente el dato, sino el problema. ¿Por qué no hay datos? Bueno, porque no hay relevamientos, porque hay distintas categorías, porque no tenemos sistemas de información estandarizados. Piensen que de gobiernos locales lo único que tenemos es el Registro Federal de Gobiernos Locales, que es un gran avance, y el Registro Federal de Gobiernos Locales lo que dice es qué población tienen los municipios, la dirección, quién es el intendente, y no mucho más que eso, digamos, ¿no? Y eso es como el gran avance en la información municipal, digamos, ¿no? O sea, el refeglo lo vemos como un avance, ¿no? Porque en otra época no lo había. Entonces, cuando no hay datos o cuando no son suficientemente confiables o cuando son aproximaciones, está explicado por qué, ¿no? Más allá del gran esfuerzo que se hizo, ¿no? Después tiene toda la problemática del presupuesto local, de todos los temas vinculados al presupuesto local. Es un tema, la estadística sobre el tema. Por supuesto, ustedes saben que siempre lleva un delay de entre 3 y 4 años del gasto consolidado, ¿no? Al nivel municipal, en las estadísticas. También hay, por ejemplo, un catálogo bastante trabajoso, creo que es inédito, de todo lo que es el sector público local, bueno, todo lo que son el tipo de empresas del sector público local, son cerca de un centenar en la Argentina. La caracterización del poder legislativo a nivel local, el tema de los consejos deliberantes, las distintas consideraciones, el régimen electoral. Ustedes saben que el régimen electoral municipal es particular, el tema de cuántos municipios, los 150 municipios que tienen carta orgánica. Bueno, hay un capítulo también de bastante información que no está en otros lados, como por ejemplo, cuál es la influencia que tiene, por ejemplo, el gobierno municipal respecto del Poder Judicial, en el caso de la existencia de los invisibilizados juzgados de paz, que quedan residuales en algunas provincias, ¿no? Y que algunas normativas provinciales le dan algún tipo de incidencia a los municipios. Eso prácticamente son datos que no existen en otros libros, que no están presentes. Entonces, yo, sin temor a la vanidad, digo, no hay otro capítulo que presente el panorama como más completo, ¿no? No quiere decir que sea el mejor, seguramente habrá en el futuro mejores capítulos, pero a día de hoy no hay una información más completa de lo que hemos avanzado, y si no fuera por la provincia de Santa Fe, además estaría actualizado, digamos. Verán que me preocupa el tema. Y encima estoy en un momento incierto, porque porque hay mucha reforma del régimen municipal santafesino, pero no se sabe cuándo va a estar la ley de municipalidades, porque además tiene algunos temas muy complicados la reforma santafesina. Y en términos de autonomía, por ejemplo. Entonces, por los próximos 2 años el libro estará un poco en el limbo respecto de algunos datos, pero creo que es un capítulo que para quien quiera empezar a trabajar el tema del gobierno local, yo siempre trato que este libro, los que son los manuales, hay una discusión muy interesante que planteó Oscar en la presentación en Rosario respecto de la valía de los manuales, si son libros de primera o no. Digamos, para mí son libros de hiper primera, porque son los libros que sirven para la pedagogía, para la enseñanza, y para mí es lo fundamental, digamos, ¿no? Digo, yo no necesito un libro para la vanidad personal, yo necesito para que mis alumnos tengan la información para sobre ese pilar construir más conocimiento. Y este manual yo tengo la impresión de que es realmente un libro muy importante para dar clase, digamos, y así lo utilizo.
en particular, no solamente mi capítulo, sino otros capítulos, digamos, el de Horacio, el de Relaciones Intergubernamentales, y eso forman parte ya en los cursos de tanto de grado, de maestría y de doctorado, los he incorporado. Así que, bueno, quedo a disposición después para cualquier duda que tengan. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí, buenas tardes. Bueno, sumo primero el agradecimiento acá por la invitación y también, digo, el capítulo que voy a presentar, que es el de Relaciones Intergubernamentales, lo escribimos junto con Rita Grandinetti y con Maximiliano Rey. El QR es para bajar, si quieren, el libro. Me parece, digo, yo era una usuaria como docente de los manuales anteriores, así que fue una gran alegría cuando Horacio me invitó a sumarme y participar. Espero estar en la próxima edición, pero me parece que tiene ahí como dos grandes usos. Uno es, como decía recién también Daniel, en términos de la docencia, pero me parece, no el capítulo de relaciones intergubernamentales, pero sí los otros, aportan mucho en términos de datos. Es un lugar a donde uno puede ir a buscar información para hacer investigación, para armar un proyecto y para la gestión. Me parece que también, porque hubo un trabajo muy minucioso y los vimos sufrir bastante en términos de construir esa información, que a veces es difícil, ¿no? Porque las fuentes que reflejen exactamente lo mismo, así que me parece que también tiene ese uso. Bueno, el capítulo 5, que es el de Relaciones Intergubernamentales, tiene una línea más de continuidad, no con los capítulos que ellos presentaron, sino con el capítulo quizás de Juan Manuel, el primero sobre Estado, porque tiene una dinámica, una lógica diferente, ¿no? Ellos, si Horacio era obsesivo con nosotros, que tenemos 50 versiones, con ellos era todavía mucho más, porque había que unificar la mirada en términos de esos capítulos. Lo voy pasando yo. Si yo único. Ahí está. ¿Cuál era un poco la intención, ¿no? O cuál es la intención y qué es lo que van a encontrar en este capítulo? Fundamentalmente, cuando hablamos de relaciones intergubernamentales, y ahí sí recuperamos lo de los 3 capítulos que ellos presentaron, estamos hablando de la dinámica de relación entre nación, provincia, provincias, municipios, nación y municipios, ¿no? Y el capítulo trata de reflejar y mapear un poco eso en términos de que justamente, como decía Horacio, es una problemática que hoy define mucho de cómo se gestiona o cómo se implementan las políticas públicas, ¿no? Y todavía tenemos como mucho para aprender en ese campo, y es muy ecléctico, es muy dinámico, es muy heterogéneo. Las relaciones son bilaterales, multilaterales, más verticales, más horizontalizadas, se dan a través de ámbitos institucionalizados o no, más formalizadas o menos. Y entonces, en términos de decir, bueno, ¿qué vamos a reflejar y cómo reflejar eso? Fue un desafío para nosotros, y ahí en ese sentido, y con mucha conversación con Horacio, que debería haber sido un coautor de este capítulo, lo que definimos es trabajar en términos de 5 grandes ejes, en donde lo que se va a encontrar, y decía, este capítulo no es un capítulo fuerte en términos de datos o de la sistematización de información, sino quizás de un recorrido también conceptual, en términos de poder encuadrar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estados multinivel? ¿De qué hablamos cuando hablamos de federalismo, de descentralización, de relaciones intergubernamentales? En términos de mapear un poco qué es lo que la literatura y otras experiencias nos dicen alrededor de esto. Que ahí también, quizás cuando uno está tutoreando a determinados tesistas y demás, decís, bueno, para no darle 50.000 textos, me parece que este es un texto que sirve en términos de ordenar un poco el campo, ¿no? Y ahí básicamente creo que el tema o lo que nos lleva a pensar, bueno, ¿por qué mirar las relaciones intergubernamentales? Tiene que ver con algunas cosas que recién Horacio marcaba, ¿no? Esto de que, bueno, tenemos 3 niveles de gobierno, cada uno de esos niveles tiene procesos electorales diferentes, donde votamos cada vez, ¿no? Sistemas de partidos absolutamente fragmentados, y al mismo tiempo agendas políticas distintas, incluso cuando pueden ser de un mismo partido. Entonces, eso hace que esa
primera diferenciación, ¿o no? De gobierno dividido, multinivel, gobierno dividido o gobierno unificado, nos quedan muy cortos para poder entender las dinámicas que se dan alrededor de la formulación y de la implementación de las políticas públicas. Entonces, por eso este capítulo trata, digamos, de plantearse o trabajar. Me puse el caramelo y me lo comí. O sea que estamos en un problema. Pero bueno, trata, ¿no?, de trabajar eso, y me parece que también tiene un aspecto positivo, que es muchas de estas cuestiones son escritas desde la ciencia política, algunas, bastantes también desde la economía, con el federalismo fiscal, y acá tratamos de darle una vuelta más desde la administración y de las públicas y desde las políticas públicas, ¿no? Obviamente, tomamos esas raíces, nosotros los tres somos politólogos, pero venimos más de un campo de trabajo alrededor de la administración y de las políticas públicas, que nos hace pensar en el Estado más en términos de dinámicas, ¿no? A veces, si bien soy politóloga, siento que cuando los politólogos hablan del Estado no pasaron ni a hacer un trámite por el Estado, entonces tratamos de hacer un esfuerzo alrededor de pensar esas dinámicas, ¿no? Y bueno, y por otro lado, trabajamos como una cuestión de historización de cómo se ven las relaciones intergubernamentales, y ahí, digamos, fue un desafío, y por eso ahí Rita tuvo un rol central en términos de, bueno, con Maxi tenemos esa mirada más de nación-provincias, bueno, había que pensar cómo eso encuadraba en términos de las interacciones también que se daban entre las provincias y los municipios, y ahí Rita obviamente fue clave. Y después trabajamos un capítulo de relaciones intergubernamentales en términos de dos instrumentos que nos hacen a pensar, ¿no?, en términos de un federalismo cooperativo, que Daniel, vos mencionabas las preocupaciones con la desactualización. Digamos, hablar de federalismo cooperativo hoy no tiene casi ningún sentido. Pero bueno, ahí pensábamos un poco, trabajamos alrededor de los consejos federales y de los programas nacionales que, como Horacio decía, tienen una dinámica central para poder ver esa articulación, y que a veces uno, cuando dice relaciones intergubernamentales, ¿no?, muchas personas y muchos que gestionan tienden a pensar, hagamos reuniones, ¿no? Entonces se sacan fotos que suben a las redes sociales con reuniones y parece que ahí estamos coordinando. Está muy distante, ¿no?, de generar condiciones. Coordinar implica pensar diseños institucionales que promuevan la cooperación y la coordinación, pero también implica poner plata, implica pensar sistemas de planificación, implica pensar y mejorar las condiciones de generar sistemas de información, ¿no? Entonces, eso es lo que le da volumen y es lo que posibilita el andamiaje real para coordinar, ¿no? Entonces, bueno, ahí trabajamos con algunos ejemplos, y de hecho, a diferencia de los otros capítulos, sumamos algunos anexos. ¿Para qué? Para que no quede como en un plano muy general de caracterización, sino poder ver algunas experiencias, como por ejemplo el Consejo Federal de Salud, que es una experiencia de las más sólidas en términos de pensar un espacio institucionalizado, con bastante nivel de institucionalización y con muchas décadas de funcionamiento, que está pensado en términos de la articulación entre los ministros de salud o ministras nacional y de las distintas provincias, que ha tenido logros muy importantes, por ejemplo, post-crisis de 2001, en términos de consolidar un plan federal de salud, que dio lugar a muchos de los programas que después algunos también recuperamos. Trabajamos ahí sobre el CFI para pensar el rol de ese organismo, también en la interacción y en la dinámica entre las provincias fundamentalmente, y en esos anexos también trabajamos una serie de programas, por ejemplo, el ENIA, el de embarazo no intencional en la adolescencia, y el Plan Nacer, Sumar, en términos de poder ver estas articulaciones, ¿no?, en el ENIA, que además se suma todo entre sectores, ¿no?, educación, salud, niñez, pero además la coordinación intergubernamental con un esfuerzo enorme en términos de diseño, y bueno, el nacer en términos de lo que es construir un sistema de información sólido para generar condiciones o capacidades a nivel de rectoría del Estado Nacional. Y el último eje, junto con esto, es el eje de relaciones
de federalismo fiscal, digamos, donde trabajamos un poco más todo el tema de la coparticipación, ¿no? Todo el tema que aparentemente era uno de los ejes también de este gobierno que va a desaparecer la coparticipación. Bueno, vemos que claramente no hay ni siquiera posibilidad de pensar este esquema, aunque sigue siendo como un gran desafío pensar el esquema de coparticipación. Bueno, acá un poco el tema, como decía antes, de las relaciones intergubernamentales como experiencias con fuertes, digamos, que generan cuestiones de análisis, de dinámicas, que nos obliga a salir de un análisis de normas, nos obliga a salir de un análisis centrado exclusivamente en lo presupuestario y nos obliga a salir de los comportamientos individuales, tanto de las autoridades como de los funcionarios y funcionarias. Pero todo esto necesitamos sumarlo en términos de ver cómo se da ese esquema. Y entonces ahí trabajamos alrededor ver acá que lo veo mejor, de las dimensiones, que son la dimensión política, la jurídica y constitucional, la institucional, la organizacional, en términos de pensar las condiciones de autoridad, ¿no? Como dividida, vertical y compartida, donde ahí lo que tratamos de analizar es, bueno, cómo se dan esos distintos esquemas y cómo esto también da lugar a distintos tipos y modalidades de relaciones intergubernamentales, quizás la tendencia o la expectativa es a pensar, ¿no? La cooperación o las relaciones más de coordinación, pero también muchas veces vemos esas relaciones más en tipo competitivo, ¿no? O en tipo ya de enfrentamiento y confrontación. Y es necesario pensarlas y es necesario pensarlas no necesariamente como una anomalía, porque a veces cuando pensamos esto es anómalo o nada, lo dejamos de lado y se va de la norma, pero muchas veces vemos que esos son dinámicas que duran 4, 8, 15 años y uno, digamos, no puede no incorporar ese elemento como una dimensión para analizar cómo fortalecer los procesos de gestión, ¿no? de las políticas públicas. Entonces, en ese sentido nos parece como muy, muy interesante recuperarlo y hay algunos condicionantes que trabajamos, digamos, alrededor de las RICs, había mencionado, cuestiones que hacen a las desigualdades territoriales, ¿no? Horacio mostraba recién algunos datos. Obviamente, pensar las RICs en un contexto de un federalismo al estilo belga, ¿no? O de Suiza, bueno, condiciones mucho más equitativas de desarrollo territorial, es distinto a pensar en un caso como Argentina con las diferencias que hay, por ejemplo, entre la ciudad de Buenos Aires y Formosa o Chaco, ¿no? Bueno, la recaudación, ¿no? La cuestión de que no revisamos, o sea, se descentralizó, se generaron nuevas funciones o las provincias y los municipios tienen nuevas funciones y atribuciones, pero no necesariamente se revisó quién recauda y cómo se recaudan los fondos, ¿no? Eso genera tensiones que hoy están como muy a la vista, ¿no? Con un Estado nacional que asume que no tiene ninguna responsabilidad más que frenar la inflación o garantizar que el dólar esté en determinado valor. Por otro lado, bueno, las condiciones de la organización federal y de la institucionalización de la representación, fundamentalmente la Cámara Alta, ¿no? Los procesos de descentralización y sus características que han tenido un impacto también en las últimas décadas. Bueno, y ahí recuperamos también aspectos que hacen justamente a los roles de actores políticos y técnicos, porque las relaciones intergubernamentales nos llevan necesariamente a ver esos dos planos. Muchas veces a nivel de las autoridades políticas no se hablan directamente, pero quizás con continuidades de los equipos técnicos se dan posibilidades de intercambios en esos espacios. Cuando tenés alta rotación en los equipos de los programas o en las áreas, en los ministerios, y al mismo tiempo tenés gobiernos divididos, fuertemente confrontados, es un gran problema para las relaciones intergubernamentales, ¿no? La ausencia o las debilidades que fueron mencionando recién ellos tres alrededor de la construcción de información, obviamente es una limitante que afecta a estas cuestiones. Bueno, ahí alrededor, digamos, de la última parte, que trabajamos algunas cuestiones sobre las relaciones fiscales, ¿no? Fundamentalmente tratamos de ver en términos, bueno, de cuestiones del peso que tiene en términos de compensar los desequilibrios regionales que antes mencionábamos y actuar como un instrumento para el desarrollo de políticas públicas. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Valeria. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para abrir a un espacio de preguntas. Nos acompañan aquí en la sala algunos asistentes y también tenemos participantes que nos siguen a la distancia. Así que podemos abrir el micrófono a preguntas. Si quieren, ya tenemos una mano levantada. Mientras tanto, ahí lo veo un agradecimiento en particular a Pablo Vinocur, director del área de desarrollo humano que nos está acompañando. También un saludo especial para Salvador Tiranti, profesor de la Maestría de Políticas Públicas. Y bueno, hay algunos colegas, alumnos, amigos también presentes. Hola, bueno, muchas gracias. Me parece súper interesante el manual, como persona que trabaja en el Estado lo digo, y que ha trabajado en los 3 niveles de gobierno, sin poder elegir cuál es peor, digamos. Tengo un millón de preguntas, pero voy a elegir 3 nada más. 2 tienen que ver con los municipios, en representación de Melina Levy y yo también como matancera. Pregunto si hay alguna consideración sobre los megamunicipios o los municipios más mejores, no sé si existe esa categoría, o si no, si se le aplican las mismas reglas. Por nombrar un dato, nosotros tenemos 2 campeones del mundo y hay provincias enteras que no tienen ninguno del último mundial, eh, por dar una referencia. Y después, sí me parece que hay algo nuevo sobre los municipios, o por lo menos en mi corta vida, pues soy muy joven, eh, que es esto de empezar a considerarlos sujeto o objeto destinatario de algo a nivel global. Estas ideas de ciudades resilientes o destinatarios de beneficios que hasta otro momento yo antes no había escuchado programas específicos, incluso desde el financiamiento internacional. Y después una pregunta, si más a nivel nación. Me acuerdo cuando salió el Ministerio de las Mujeres y tuvimos 2 años de pandemia y enseguida, desde los movimientos feministas, fuimos, bueno, nada que ver la pregunta, ¿no? Eh, Enseguida fuimos muy duras y sobre todo desde la lógica de la burocracia del ministerio, se criticaba mucho la forma en que se ejercían las políticas. Yo decía, che, pero tiene 2 años este ministerio, tenemos el Ministerio de Economía hace 200 y nadie le está pegando a ese ministerio a pesar de que la economía no estaba funcionando bien. Entonces les pregunto si ustedes piensan en la transformación del Estado y si piensan que esa transformación sería empezando desde cero, borrar lo que existe, borrar las plantas permanentes, borrar las plantas transitorias, los 1109, o si piensan una cosa progresiva, es decir, bueno, de lo que hay, ir transformándolo, ir adecuándolo, pensando que, no sé, sin una reforma constitucional, por ejemplo, yo no veo posible una transformación en cuanto a la forma de empleo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los aquí presentes? Bueno, a ver. Bueno, sobre el tema de que la preguntado sobre mega municipios, lo que hay descripciones sobre la estructura demográfica de los municipios en la Argentina. Hay solamente 3 municipios de más de 1 millón de habitantes. Y entonces ahí, por supuesto que está presentado el tema en general de la estructura demográfica de los municipios. Hay referencias al tema de las áreas metropolitanas en la Argentina, que es un tema difícil para trabajar, en tanto que no hay una definición que utilice el Estado respecto de qué es un área metropolitana como tal. Sí, grandes aglomeraciones urbanas, pero no áreas metropolitanas, y no son las mismas categorías. Y inclusive hay distintos puntos de vista sobre el tema. Para los interesados de eso, vamos a presentar un libro en fin sobre ese tema con Pedro Pires el 24 de noviembre, en fin
sobre el tema de áreas metropolitanas. Así que lo que hay referencia a ese tipo de procesos. Y respecto del tema de la cooperación internacional y de ser sujetos de cooperación internacional, uno de las 15 unidades temáticas que están incorporadas en el análisis es justamente la de la cooperación internacional. Los municipios con mayores capacidades tienen un área de cooperación internacional. Hay un breve análisis sobre tanto cooperación internacional, mecanismos, cooperación interna, lo que es cooperación transfronteriza y también el funcionamiento de las redes de ciudades internacionales de los que forman parte de los municipios. Por eso yo señalaba que de los 15 temas hay ahí al menos una presentación de qué es lo que hacen los municipios, digamos, ¿no? Por supuesto, el lector que necesite ir a buscar más información, a partir de eso va a tener que ir a buscar otro tipo de bibliografía más específica. En algunos temas no la va a encontrar, lamentablemente, digamos. Pero hemos tratado, sí, de presentar la carpeta, la agenda completa de los municipios, o sea, pensando cada uno de los aspectos que en general desarrollan los municipios y tratando de colocar también, sin el concepto de buenas prácticas, pero por lo menos sí de algunas experiencias ejemplificadoras. Hace muchos años que en la Argentina hemos ido perdiendo el tema de sigue existiendo el concurso de buenas prácticas municipales que fundamos allá por el año 98, sigue existiendo en el Senado, pero cada vez son menos casos que se presentan. Es un proceso generalizado de América Latina, el empobrecimiento de las agendas de innovación municipal en términos de temas de agenda. Pero sí hay algún tipo de presentación. Le voy a pasar a Gustavo para que hable, pero antes de esto es la parte en donde yo me enojo y digo, las administraciones públicas provinciales que tienen el 60% del empleo, el 40%, no son ni siquiera objeto de estudio. Acá Daniel se queja de todo todos los problemas que tiene el municipio. Yo no conozco un caso de estudio, salvo los que yo he hecho, sobre administraciones provinciales. Alguien que analice una administración provincial de una provincia. No hay. Y vuelvo a decir, tienen 2/3 partes del empleo municipal, tienen la mitad del gasto. Y nadie se pone a estudiar el tema. No es un objeto para estudiar. Porque la Argentina termina en el General Paz. Borren eso, borren. No, con respecto a las estructuras ministeriales, que es la pregunta que corresponde, creo, por Constitución Nacional, previo a la reforma, había 8 ministerios. ¿No? ¿8 eran los ministerios? 8 ministerios que estaban establecidos. Sin embargo, después de la reforma del 94, se permite al Poder Ejecutivo construir o establecer diferentes ministerios. En la época de Alberto Fernández había 20 ministerios, creo, 19, después sacaron uno, o 21, iba variando. Actualmente hay 10 ministerios, lo que pasa es que el capital humano aglomera una cantidad de ministerios importantes. El número a veces es ficticio. Hay un elemento que trabajan más en Melina con Horacio, capaz que él lo puede hablar mejor que yo, pero lo adelanto, que es el tema de los órganos rectores, que es de qué manera determinado tipo de estructuras organizativas del Estado establecen líneas directrices para el conjunto de los ministerios. Entonces, me da la sensación, no estoy seguro de eso, que tener 20 ministerios o 10 ministerios no varía mucho si vos tenés líneas políticas específicas. Nosotros, la mayoría acá, somos docentes y podemos hacer en un parcial o en un examen una sola pregunta, hábleme de toda la materia, o hacer 100 preguntas y hacer especificidades concretas. En el caso de los ministerios es muy parecido. Puntualmente el Ministerio de la Mujer tuvo una presencia bastante importante y obviamente las condiciones políticas e ideológicas en determinado momento modifican esto, pero la verdad que tuvo presencia bastante, más allá de los cuestionamientos o las críticas absurdas que a veces se le hace, es lo mismo que al INADI y otros organismos, y ahora hoy conversábamos con un grupo de gente, todo lo que no se está haciendo en el sector público es algo que los diferentes gobiernos futuros van a tener que remontar en ese futuro. Yo escribí hace poco
léanlo en Clarín, porque Clarín no miente, excepto cuando escribo yo, miente excepto cuando escribo yo, que es el tema de qué capacidades estatales hay y qué incapacidades estatales puede haber si de repente no ponemos eje en determinado tipo de organismos públicos. Bien. No, quédense ustedes. Vamos a leer dos preguntas que tenemos en el chat y mientras tanto, quienes tengan alguna pregunta pueden también formularla por este medio, la leemos. Pablo pregunta, ¿cuál es la real importancia que tienen los gobiernos locales argentinos en el siglo XXI como cercanos a la población y que siempre están al último de todo en cuanto a desarrollo territorial, la participación ciudadana y la sostenibilidad ambiental? Y Gabriel Tejerina Navarro dice, buenas tardes, sumamente interesante lo que se plantea en función de la cantidad de empleados, excepto de los que corresponden a la universidad, señala dos cuestiones. ¿Será necesario profesionalizarlos? Y dos, ¿cuál o cuáles serían los contenidos para capacitar a los agentes de la administración? Bien, ¿quieren responder? Y dejamos dos preguntas más para la siguiente. Bueno, sobre la primera pregunta, creo que se responde con la participación del nivel municipal en el gasto público consolidado, ¿no? Que ahí está la importancia o no, y justamente ahí se ve la poca importancia, digamos, ¿no? Menos del 8% del gasto, muy estabilizado, con menos diferencias, o sea, dentro de los cambios que ha habido en la distribución del gasto público consolidado, provincias y nación se han movido más, tanto en los 90 como durante el kirchnerismo, el macrismo, se han movido mucho más, digo, no tanto, pero se han movido. El municipal está estancado desde principios de la década del 90, digamos, ¿no? Y ahí quedó en el 8% y las variaciones son mínimas y las transferencias condicionadas por proyectos sociales, básicamente por infraestructura, pero también por proyectos sociales, no llegan a mover el amperímetro, digamos, ¿no? O sea, representan una proporción muy pequeña, pueden ser significativas para algunos municipios en particular, pero no para el sistema, digamos, ¿no? Y eso, bueno, todo eso está analizado en el trabajo, ¿no? Un sistema como el municipal, que no solamente para muchas, digo, incluso también deberíamos ver, y está analizado, porque está hecho para todos los niveles, y nos hemos puesto de acuerdo en el estudio por cada uno de los niveles del gasto por finalidad y función. Y ahí se ve en el estudio, creo, si no, está en cada capítulo, después está en el capítulo de síntesis. Bueno, sin embargo, los municipios son poco importantes, pero bueno, llevan sobre sus espaldas la mayor parte del gasto de los servicios urbanos, o tienen participaciones muy importantes en materia de agua y saneamiento, no, digo, de temas críticos, y sin embargo, lo hacen con muy poco dinero. Entonces, eso sí, por supuesto que está estudiado. Y justamente un poco lo que yo señalaba es que no importa tanto el número en sí o el porcentaje, si es en la estructura del capítulo, si es un 1% más o 1% menos, sino el análisis conceptual de que eso no se mueve y está estancado eso, ¿no? O sea, y está estancado hace 35 años. Este es el problema, ¿no? Entonces eso... hasta que no debatamos otra estructura del Estado y particularmente otra estructura de la coparticipación federal de impuestos, la realidad es que nada se va a mover mucho en el sistema, digamos, ¿no? Son dos cosas que pareciera que se mueven, pero no se mueven, digamos, ¿no? Una sensación de movimiento. Y la segunda pregunta tenía que ver con el tema de participación ciudadana. Sí, están analizadas los principales instrumentos, en general todo lo que es la gobernanza, es otra parte, es otro apartado. Una evaluación general. Tienen que pensar que es una evaluación general de cada uno de los temas. O sea, hemos tratado de que no haya ningún tema incorporado. Puede pecar de ser
digo, de que era un capítulo, corregime Horacio, de unas 40 páginas o 30 y tantas páginas, y bueno, hemos tratado en ese tamaño de que esté todo, por lo menos para el lector novel, digamos, de entrar, mirar y después, utilizando las referencias bibliográficas, que son bastantes, que pueda recorrer su camino en el conocimiento más profundo. Sobre la profesionalización digo algo, después lo paso. Argentina es como un país que en muchos aspectos tiene a Messi, a Maradona, tiene los mejores jugadores, pero en la tabla de la profesionalización siempre nos faltaba 5 para el peso. Siempre estábamos en la mitad de la tabla, nunca salíamos campeones, con lo cual tenemos un problema de profesionalización, sobre todo en el escalafón general. Hay otros escalafones que han tenido un nivel de desarrollo horrible. Lo que pasa es que uno ha criticado muy agriamente a todos los gobiernos de la recuperación democrática por la profesionalización y de repente viene un gobierno que no es que estamos para, no es que no salimos campeones, sino que nos fuimos a la B, a la C, a la D. Lo que está pasando ahora es inaudito, con lo cual todos los gobiernos que decíamos que eran horribles anteriores, ahora tenemos que decir, che, tan malos no eran. Y sobre todo se nota mucho, la construcción institucional es un tema que tiene una maduración, por lo menos en Argentina, en todo el mundo, digamos, que se mide por ahí en lustros o en décadas. Y si vos tenés una secuencia, Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández, Milei, con semejantes cambios, no hay ninguna construcción institucional que lo pueda bancar, y mucho menos si vos no tenés un nivel de profesionalización que te garantice algún nivel de continuidad. Nosotros tenemos un problema crítico con esto que se nota muy claramente ahora, es que tenemos más del 90%, el 90 y pico, creo que es el 97%, la última vez que lo midió el CIPEC, de todos los cargos de conducción operativa que no entraron por concurso sino por excepción. O sea, el 97% no hay directores, ni coordinadores, ni directores de primera, directores nacionales casi concursados, es una marginalidad lo que están. Esos son los tipos que en caso de grandes variaciones, estos son los que bancan el gobierno en Italia, que cambian primer ministro cada 2 meses, bueno, están los directores que más o menos alguna continuidad te dan. Acá la falta de profesionalización, la inexistencia de cargos de conducción operativa, y el Estado es, no, lo que va a hacer reconstruir esto, es una calamidad lo que está pasando. Voy a hacer una publicidad previo a decir algo. Nosotros estudiamos con H y otro grupo de gente lo que es el paso del cuello azul, los trabajadores industriales, al cuello blanco, los trabajadores administrativos, a lo que denominamos, y acá viene lo de profesionalización, que es el cuello digital. En esa relación histórica que hay cuello azul, el cuello blanco, el cuello digital, los ejes de la profesionalización deberían apuntar, más allá de la conflictividad que planteaba recién Horacio, deberían apuntar a un proceso creciente de transformación de la digitalización en los empleados públicos, considerando que hay capas etarias de empleados públicos que van a tener alguna dificultad para apropiarse de esos nuevos conocimientos que están apareciendo. Y hablo de cosas que ahora están de moda, que son IA, Big Data, blockchain, Internet de las Cosas, etc. Sobre la base de eso, yo viene la publicidad, el lunes a las 20 horas hacemos una obra de teatro con Horacio Cao. Somos autores y hay unos actores especiales en la Facultad de Ciencias Económicas, así que los invitamos a los que están en internet y a todos para que vengan a ver esta relación que hay del cuello azul, el cuello blanco, al cuello digital. Yo no es para un stand-up, algo mínimo, porque me parece que ahí en esa pregunta comentaban también el tema del rol de la universidad. Y me parece que hay un desafío central en términos de la articulación entre la universidad y el sector público y mejorar las condiciones de la profesionalización, ¿no? Y eso implica pensar las carreras de grado en términos de generar espacios de intercambio, de trabajo y de pensar, por ejemplo, las organizaciones públicas, pero también de ayornar los materiales con los que trabajamos, y ni que hablar de las maestrías, que bueno, ahora está esta posibilidad de maestrías profesionalizantes, ¿no? Pero algunas de las maestrías que andan circulando alrededor de políticas públicas y demás, están pensando por ahí más en una formación de investigadores, y uno muchas veces se encuentra ahí hasta gente que está becada por el FOPECAP y todo, y dice, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo hago día a día en mi trabajo. Entonces yo creo que ahí también nos debemos una reflexión más como espacios académicos.
Bien, hay una pregunta aquí de Claudia que tiene la mano levantada hace rato y hay dos preguntas en la sala, así que mientras le damos la palabra a Claudia, hacemos circular el micrófono. Claudia, si querés abrir el micrófono y hacer la pregunta, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad, un placer escucharlos a todos hablar. Em, eh, en realidad, la consulta sería también por la parte del profesionalismo. Yo tengo 32 años de administración pública. Pasé por el SINAPA, luego por el SINEP. Hay muchos compañeros, al igual que yo, que estudiamos mediante FOPECAP, tuvimos la oportunidad de seguir la carrera. Cuando llega este personaje nuevo, esas becas se cancelaron y hay muchos compañeros que quedaron en la mitad. Muchos pudieron terminar las tecnicaturas, otros no. Y bueno, el tema es que no solamente la posibilidad de estudiar para los agentes públicos, sino que también después yo lo que veo es una contra en el tema, como que hay una dicotomía entre cuando uno se recibe y el poder pasarlo a que ese título valga. ¿Por qué? Porque si uno tiene una letra hasta la C, todos sabemos más o menos cómo funciona el CINEP, puede pasar automáticamente, pero los que tenemos una letra más arriba es como un tipo de discriminación, porque nos piden más cosas que a una persona que tiene una letra menor. El tema es el por qué se hizo así o si habría alguna manera de revertir eso para que sea igual para todos los estudiantes, ¿no? Los que tenemos ganas de estudiar, que somos la mayoría. Y por otra cosa, me llamó mucho la atención estos nuevos futuros dentro de la administración pública, el neo-weberiano y el me quedé con Poligobernanza. poligobernanza. Yo tenía entendido que como que hay una no sé si está bien dicho, una incipiencia ya en lo neo-weberiano. O sea, siempre hubo un intento, como que uno se mueve dentro de ese concepto en la administración pública. Eso. Gracias, Claudia. Le damos la palabra a Emiliano que haga la pregunta y así hacemos una ronda. Lucía, ¿vos querés? Bueno, muy breve. Me presento Emiliano Bizarro de la Fundación Germán Abdala y pertenezco a la seccional de AT Capital. Les quería hacer una pregunta vinculada a las responsabilidades del Estado Nacional. Particularmente vengo de las áreas vinculadas al tema de políticas sociales y niñez, ¿sí? Ahí se nos va a presentar un desafío a futuro, que es dónde terminan las responsabilidades del Estado Nacional respecto a esos temas, siendo que vamos a tener necesidades crecientes cada vez más y un Estado cada vez más empobrecido y con menores capacidades de dar respuesta. Frente a ese escenario, las herramientas que tenemos para definir hasta dónde tenemos que llegar con la intervención del Estado Nacional siempre fueron bastante discrecionales, porque el marco normativo era la Ley de Protección Integral, que te dice que sos el organismo rector en 200 derechos de los pibes, por ejemplo, y después el instrumental no está a esa altura, entonces claramente queda todo como en el marco de lo programático. Uno puede apelar a legislación y puede apelar a algunas cuestiones más vinculadas de carácter objetivo. Pero entonces la pregunta es, a su criterio, ¿dónde uno debería bucear o buscar o tener como referencias para establecer hasta dónde tiene que llegar el
el Estado Nacional en su intervención, en sus responsabilidades. Y gracias, me encantó todo lo que se dijo. Bueno, no iba a hacer una intervención, pero trajeron justo la transformación digital y me parecía importante porque por lo general nosotros en todos los manuales abordamos la transformación digital del Estado como un fenómeno tecnológico, un cambio de tecnologías. Y en realidad hoy la transformación digital del Estado es un poco más profunda, es un fenómeno que atraviesa un montón de condiciones y que transforma el formato y las formas de trabajar dentro del Estado, pero también la introducción de nuevas formas de generar servicios públicos, cómo acercarse a la ciudadanía, un montón de temas que corren en transversal y que además se le pone la complejidad que ustedes marcaron claramente hoy de los distintos niveles. Entonces vamos a empezar a tener una coexistencia de dos tipos de estados y bueno, la idea era preguntarles ustedes cómo ven que va a avanzar esto, si han abordado de alguna manera el tema más allá de la incorporación o la mejora de la capacitación de los empleados del Estado en cualquiera de los niveles, si abordan el fenómeno de la transformación digital del Estado como esta cuestión que va moldeando de otra manera las funciones del Estado. Tengo que decir, porque no hubo ninguna pregunta. Dos cosas muy conceptualmente, lo que dice Emiliano, yo la respondo desde la idea de federalismo cooperativo. La idea de federalismo cooperativo es un traje a medida. Una cosa es de vos te paras de nación y tenés que hacer un programa, desplegar un programa en Tierra del Fuego o en Ushuaia, la ciudad de más alto PBI per cápita, 99,9% de la gente tiene el secundario terminado, etcétera, etcétera. Lo haces bajo ciertas condiciones. Lo tenés que hacer en Atamisqui, donde me tocó estar en algún tiempo, lo haces bajo otras condiciones. La única cuestión es garantizar los mismos derechos al compatriota de Atamisqui que al de Ushuaia, y por el otro lado dar prioridad al nivel de gobierno más cercano al ciudadano. Si lo puede resolver el municipio de Atamisqui, lo resuelve el municipio. Si no lo puede resolver el municipio, lo resuelve la provincia. Si no lo puede resolver la provincia, lo resuelve la nación. Este tendría que ser conceptualmente la lógica general. La nación no se disputa el territorio, como ocurrió lamentablemente muchas veces, que compiten en el territorio nación, provincia y municipio. Si el municipio se mete, lo resuelve el municipio. Pero tiene que garantizar un cierto piso igualitario de derechos y de una canasta de bienes públicos iguales para todo el país. Conceptualmente esta sería la cosa. Ahora, ¿cómo hacerlo en el marco de lo que vos decís? Vamos a tener un Estado empobrecido, con menos recursos, no sé cómo va a ser para pagar todo lo que nos estamos endeudando, la verdad que no me imagino cómo se va a hacer. Y aparte en un marco de creciente, porque alguien va a tener que pagar esta cuenta, digamos. ¿Cómo va a cerrar, más allá de que conceptualmente suena muy lindo y muy lógico lo que acaba de decir, cómo se va a cerrar eso? Y va a ser un desafío interesante. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo grande todos, digamos, para llevarlo adelante. Una cosa muy cortita también con respecto a es un desafío muy grande, es una transformación, el mundo digital. Yo sí, y hablando de esto, por esto es tan importante nación, provincia y municipio y las diferencias, lo que sí detectamos en la investigación que hicimos en el INAP es que el movimiento de la apropiación tecnológica parece estar parece tener mayor, no sobreinvertido, pero mayor nivel de inversión en el centro que en la periferia. Nosotros tenemos algunos sistemas tecnológicos que funcionan muy bien, que se van degradando a medida que llegan a la última milla. Entonces, conceptualmente lo que diría es, por favor, tomemos en cuenta que muchas veces tenés un super sistema que funciona bárbaro, pero después cuando llega al territorio el empleo público está mal pago y falta, o no tiene reemplazo, o tiene una computadora que no es compatible, entonces no le entra, o no tiene teléfono, o nada. O todas las condiciones para que esto que está potenciado para que funcione bárbaro, se va degradando y cuando llegas a la última milla pierdes. Yo diría, si tuviera que decir algún principio, cuando pensemos los sistemas, no digo que no pensemos en el centro del core que tiene que ser fuerte, sino pensemos también cómo llega al territorio, que ahí donde estamos fallando más que en el centro. Sí. Sí, alguna referencia. Voy a hablarle a Claudia. A Claudia y al resto también.
No, lo que señalaba Claudia es una realidad. Hay límites respecto del avance en la jerarquización, en la profesionalización del empleo público. Se ha querido salvar del paso del SINAPA al SINEP con lo que se llama tramos, y después lo que hay, para los que no saben, bueno, Claudia tiene 32 años, dijo, no me acuerdo, tendría que hacer el cálculo. El SINAPA es del 90. Existía antes. Terminó en el Del 90, 94, el 90 creo. fue. Sí, sí, en el 90 arrancó el CINAPA. Previo a eso había categorías de la 0 a la 24, y si uno miraba lo que era la estructura, no había nadie en la 0 o en la 1, sino que arrancaba de la 10 en adelante, y uno veía lo que era la pirámide, y en realidad había de la 20 a la 24. O sea, estaba el director nacional y el ascensorista con el mismo cargo, o sea, 22, 23. Era un absurdo total. Con el SINAPA se estableció un sistema meritocrático que se amplió un poco con el SINEP. Lo que tenés, Claudia, que vos lo sabés más que yo, seguramente que tenés corrimientos horizontales, verticales va a ser más difícil. Si tenés la categoría A no tenés más nada, salvo que haya concursos a director. Y la otra es, tenés corrimiento horizontal, que antes era hasta el nivel 10 el máximo, hasta el nivel 8 era con el SINAPA en la A, y ahora es hasta infinito. O sea, puedes tener de corrido mucho tiempo para seguir. Esa es la única posibilidad que uno tiene. Pero bueno, en algún punto tiene que poner límites. Respecto de la cuestión de la digitalización y los sistemas digitales y de qué manera capacitar a los empleados públicos, nosotros tenemos un pensamiento que está ligado a evitar el pensamiento tecnofílico, es decir, pensamiento que las tecnologías van a solucionar todo de ninguna manera. Asociamos esto a lo que son lo que llaman los sistemas sociotécnicos, que es una teoría bastante antigua, vinculada a Tristy Bamford en la escuela de Tavistock en Inglaterra, donde importa no solamente lo técnico no es solamente la cuestión de las TICs, sino que lo técnico puede ser hasta un formulario, sino que importa lo social. Es decir, acá impacta lo que son los recursos humanos, la economía, la historia de la organización y la cultura organizacional de la organización, que va a permitir que la organización funcione bien. Es decir, que a una persona le enseñen de qué manera programar en el Estado Nacional o cómo utilizar la inteligencia artificial no va a servir nada si no resuelve los problemas de la gente. O sea, hoy lo que tenemos es una dificultad respecto de los ciudadanos que tenemos que entrar para cualquier trámite en el TAD, si no tenemos el GEDE, entramos en el TAD, y después queda en un limbo. O sea, no sabemos con quién hablar. O sea, quedó ahí, alguien va a responder en algún momento. Y es parte de esto de la última milla que planteaba Horacio. Breve, coincido con lo que decía Horacio respecto de la pregunta de Emiliano, que obviamente genera como necesidades y formas diferentes de articulación en cada uno de los casos, pero me parece ahí que hay un rol central en términos de la construcción, del rol rector del Estado Nacional, que además tiene una responsabilidad respecto de una convención internacional y es el último responsable, pero que por otro lado tiene una responsabilidad en términos de la construcción de capacidades estatales en esos niveles territoriales. Lo que pasa es que no sé cómo se hace sin recursos, porque Horacio decía antes, construir capacidades lleva mucho tiempo, destruirlas vemos que rápidamente se hace. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por la presentación del manual. Les pedimos disculpas a quienes desde el chat formularon algunas preguntas, pero ya estamos excedidos de tiempo. Seguramente haya otras presentaciones y desde ya la invitación a descargar el manual, a leer el libro, a utilizarlo y tenerlo como material de consulta y de estudio, porque realmente compila, junta un montón de información que es realmente útil y necesaria. Esperamos que siga vigente por mucho tiempo y si no, bueno, se harán nuevas versiones. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.